En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se lograron identificar 81 exhalaciones y 246 minutos de tremor de baja amplitud acompañados de gases y ceniza. Las emisiones se dispersan con dirección suroeste. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo, fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí vemos en la parte superior la traza negra y roja son registros importantes moderado en baja frecuencia. Vemos actividad de exhalaciones, también vemos trazas en baja frecuencia muy leves. De las 23 horas y hasta las 5 de la mañana vemos un poco más tranquilo nuestro volcán. A las 6 vemos que inicia ya un poco de actividad de exhalaciones de forma un poco más intermitente, más espaciada. Pero a partir de las 8 de la mañana en adelante vemos un incremento muy notorio en exhalaciones, algo de movimiento de tremor, muy leve baja frecuencia entre la 1 y las 3 de la tarde, pero sí se ve un poco más activo de lo que lo vimos el día de ayer. Y bueno, aquí continúa con exhalaciones y en estos momentos ya podemos observar también algo de incandescencia y bueno, es probable que podamos ver más registros importantes. Bueno, aquí quiero mostrarles algunos de los registros que he podido captar de nuestro sismógrafo sobre la actividad en Full Spectrum, que es donde más registros importantes nos ha dado. Y bueno, pues aquí les dejo las imágenes de estos registros. Unidad Puebla recibiendo alerta. A las 16 horas con 39 minutos, Unidad Puebla recibe alerta en valores registrados en baja frecuencia de 3.6 micras por segundo y en full spectrum de 51.6 micras por segundo, activando únicamente submarino y mostrando un solo pico. A las 16 horas con 40 minutos, baja frecuencia incrementa en 4.5 micras por segundo, mientras que Full Spectrum mantiene su registro inicial. A las 17 horas con 29 minutos incrementaron los valores en nuestro sismógrafo.
en baja frecuencia con 5.5 micras por segundo y en Full Spectrum con 105.9 micras por segundo. A pesar de que en Full Spectrum rebasó las 100 micras por segundo, no se activó nuestra alerta, pero es un registro bastante importante, mientras que baja frecuencia se mantuvo sin cambio alguno. Sismo magnitud 4.0 en Tonalá, Chiapas, a las 2 de la mañana con 34 minutos y con una profundidad de 12 kilómetros. Las ondas sísmicas hicieron un recorrido de 607 kilómetros. Sismo magnitud 4.2 en Puerto Escondido, Oaxaca, a las 13 horas con 29 minutos y con una profundidad de 35 kilómetros. El recorrido sísmico es de 363 kilómetros. El día de hoy en México y hasta las 21 horas de este reporte se han registrado 30 sismos, de los cuales 28 van entre las magnitudes de 3.0 a 3.9 grados y tenemos 2 sismos de magnitud 4.0 a más. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Le agradezco mucho que nos acompañe. El día de hoy La Silla Roja recibe a don Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que en estas semanas, a partir de los sismos y también del impacto de las tormentas, los huracanes, etcétera, ha tenido pues una intensa actividad. Don Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Don Víctor Hugo Michel, buenas noches. Si pudiéramos, así para iniciar, han pasado ya algunos días, semanas, hacer un balance.
cuando hacemos una revisión y una revisión comparativa inevitable de los 2, 19 de septiembre, etcétera, decimos la sociedad mexicana aprendió, hoy hay una cultura de prevención, se realizan simulacros, a muchos de nosotros nos tocó en lugares donde se realizaron simulacros ese mismo 19 hace unas semanas y 2 horas después estaba sucediendo el sismo. ¿Qué evaluación hacen en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la respuesta, de la prevención, de la cultura de cuidado entre la sociedad? Sí, yo creo que hemos avanzado desde aquel 1985, 19 de septiembre. La gente venía reaccionando, digamos, bien, ¿no? Los sismos son sucesos que no nos queremos, de los que no nos queremos acordar, y también tenemos una sociedad muy joven, de menos de 32 años, pongamos hasta los de 34 años, que tenían 2 años en el sismo del 85, en donde escuchaban mucho sobre este sismo. Sí, había historias, leyendas, mitos, cosas gráficas, pero no lo vivieron, ¿no? Era hasta como un tabú, ¿no? Decían los adultos, otra vez hablando del sismo del 85, y en menos de 2 semanas ellos han sentido 3 sismos, 2 importantes y después una alerta sísmica, la del pasado sábado 23 de septiembre, y yo estoy seguro que como todos en el 85 entramos en un parteaguas, hay un cambio. Estos eventos no solo simbran la parte material, simbran toda la comunidad, nos simbran a nosotros como seres humanos, y hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio y ha sido un aprendizaje muy duro y muy rápido, ¿no? Simplemente el primer sismo, el del 7 de septiembre de magnitud 8.2, fue fuertemente sentido en la Ciudad de México. Sí, cómo no. Funciona el sistema de alertamiento sísmico, y después llegamos al 19 de septiembre, hay un simulacro general a las 11 horas, y 2 horas después, increíble, ¿no? La Tierra nos pone a prueba con un evento verdadero, el más crítico por todos los daños que genera, y después todavía más el sismo que ocurre el 23 de septiembre. Entonces queda claro que de repente la parte de la cultura de la protección civil es un elemento muy importante. Debemos de tomarlo muy en serio. Yo estoy seguro que la gente ahora evaluará las construcciones, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, por qué los reglamentos de construcción, qué significan. Ahí hay un gran debate, porque ahora están, y hemos visto en los últimos días, ya incluso denuncias de algunas autoridades, denuncias penales, en el caso de carpetas abiertas, investigación, porque da la impresión, no lo quiero afirmar porque faltan hechos contundentes para probarlo, pero que esos reglamentos que sí se reformaron después del 85 y que creo que el balance general es que mantuvieron a la ciudad en pie, ¿no? Porque todas las construcciones posteriores a eso en general se comportaron bien, pero hay unos casos ostensibles de omisión o de irregularidades, de cosas que no están correctas, ¿no? Hay 2 dimensiones en la prevención de los desastres: el comportamiento humano, qué hacer cuando uno escucha la alerta sísmica o cuando percibe un sismo, evento inesperado, a diferencia, por ejemplo, de huracanes, donde sí se puede anticipar. Y el otro es la estructura institucional, esto que mencionaba Leonardo, reglamentos, verificaciones, etcétera. Y en los 2 eventos, el del 7 y el 19, hay cosas completamente diferentes. El reglamento de construcción de la Ciudad de México es uno, y me imagino que en Juchitán claro, o en algunos lugares de Chiapas. Me pregunto si existe, no creo. No creo que haya un reglamento que vigile. ¿Hay posibilidades desde el CENAPRED, doctor, cómo se ve? ¿Hay posibilidad de que pudiera generarse una estructura más robusta para tener construcciones menos susceptibles de daños, particularmente en las zonas más vulnerables? Porque se nos olvida, nos centramos en la Ciudad de México, pero se nos olvida que los epicentros generalmente están muy cercanos a los estados costeros del Pacífico, sobre todo. Sí, es correcto. Las técnicas constructivas son completamente diferentes. Hemos visto que en la zona afectada por el sismo del 7 de septiembre, las estructuras, principalmente de adobe, son construcciones que no llevan columnas de concreto o dalas. Claro. No hay cimentación. Lo construyen con adobe porque el adobe es un material muy bueno para la parte térmica. Hay un buen control. Son usos y costumbres, y lo que se
se tiene que ver es la modificación para podemos mantener el adobe, pero tendremos que ligarlo, por ejemplo, con las técnicas constructivas utilizadas aquí, estas columnas de las que hablamos, porque las grandes paredes lo que funciona es que finalmente se colapsan y cuando ve un bloque de adobe uno piensa y dice, bueno, pero es que es tierra. Sí, pero a la hora que lo levanta uno se da cuenta de que su peso es muy grande, claro, y que una pared de 2 metros de altura que nos caiga encima pues puede provocar los daños que hay ahí. Lo más común es, en efecto, el reglamento de construcción que se toma como modelo es el de la Ciudad de México, pero cada quien lo va imponiendo tanto en los estados y finalmente en los municipios con los criterios que ellos establecen. Dicen, esta zona se parece aquí y hagámoslo de esta forma. Eso es en el mejor de los casos y debemos de empujar. Acordémonos de la autonomía que tienen los municipios, en donde ellos son los que establecen sus reglamentos y cómo tienen ellos que aplicar la parte de protección civil. Ese es un punto a fortalecer y la pregunta es también complicada. En zonas en donde hay una marginación importante, la primera preocupación no es tanto la parte de la vivienda. La gente, si lo vemos, si le pudiéramos dar de forma preventiva, yo te doy una cantidad de dinero, supongamos 20,000 pesos para que refuerces tu vivienda, lo más probable es que ellos digan, la necesidad la tengo en otro rubro. Claro. Lo necesito en alimentación, es correcto. Entonces, ¿cómo hacer que integralmente el resultado es muy claro? Tenemos que mejorar la capacidad económica en todos estos lugares, porque entonces al reforzarlo, ya la parte en donde los principales problemas están solventados, el de la construcción dice, muy bien, ahora vamos una vivienda segura. Eso, claro. A nosotros cuando decimos por qué construyeron así, porque es con lo que se podía construir. Cómo migrar a una parte responsable, y lo tendremos que ver aquí, y es el caso también de viviendas en la Ciudad de México. Los que fueron construidos antes del 86, y hablamos en 86 porque es cuando surge la modificación importante del reglamento de construcción, hacia atrás no es retroactiva, la ley no puede ser retroactiva. Sí, no puede cambiar una casa de adobe de 1920. No. Entonces la gente tendría que ver la construcción y decir, ¿cómo la mejoro? A mí me conviene mejorarla cuando la veo estable, cuando la veo que se mueve o que se movía en otros sismos y no pasaba nada, pues la gente se queda conforme, ¿no? Es lo que comúnmente haríamos, y muy pocas gentes probablemente vieron y dijeron, la vivienda como la tengo no pasaría el reglamento de construcción de 1986. Esa es la parte en donde deberíamos de fortalecer las estructuras que quedaron bien. ¿A quién le toca ese trabajo? Pues nos toca a todos. Porque el Senapred funciona a nivel federal. Estamos nosotros a nivel federal. ¿Y ustedes tienen oficinas o representación en cada estado? No. Como Senapred, ¿no? Como entes de gobernación, sí, pero lo que nosotros hemos hecho, el Senapred, que está ubicado y es a raíz de los sismos de 1985, es una donación del gobierno japonés. Tenemos un laboratorio de grandes estructuras en donde se prueban estructuras grandes, amplias, columnas. Hemos probado casas de adobe, hemos probado casas de bambú, y todo esto se va yendo a la normatividad y a los reglamentos. Entonces se tiene el conocimiento, pero habría que transferirlo a la gente. Hay personas que me preguntan, ¿y dónde consigo el reglamento de construcción? Lo puede uno descargar de la página. Está en línea, y dice, ¿pero cómo lo puedo interpretar? Sí se puede ver, y hay cosas que no sí es muy podemos... técnico, no son términos de ingeniería. Pero puede uno ver en qué aspectos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que hay una zonificación sísmica en la Ciudad de México. Y sí, que ahora ha quedado muy evidente. La gente no la conoce, no es un secreto, está puesta ahí. Conocemos muy bien nuestro código postal, pero la zona sísmica en la que vivo, aquí este lugar en el que estamos en la zona 1, la zona dura, que se mueve poco. La zona 2 se escribe con número romano, es la zona de transición, era lo que correspondía a la orilla del Gran Lago de Texcoco, y la zona 3 está subdividida en 3A, 3B, 3C y 3D, en donde a medida que nos vamos yendo hacia lo que era la parte profunda, el espesor de los sedimentos generan una amplificación y una vibración más continua. Esto es información pública que podemos consultar
encontrar todos? Sí, no sí es... sería vital, ¿no? Para saber no es dónde secreto, están parados. lo puede ver si uno entra a la página del Senapred, y una específica que tiene que ver, si me permite decirlo, es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. Puede uno ubicar perfectamente su vivienda. Utilizamos bases de datos, incluyendo, por ejemplo, la de Google. Puede uno saber exactamente la calle, y hay una capa que dice zonificación sísmica, y ahí lo veo yo. No hay que decírselos. Donde la gente nos decía que cuando pasaba un camión pesado, su casa se movía como si fuera un sismo. Le digo, usted está en la zona 3. Yo trabajé alguna vez en Río Churubusco, sí, en unas oficinas ahí en un tercer piso, y claro, pues, es la ribera de un río. Eso fue un río, que ahora está entubado y todo, pero pasa un tráiler y todo se hace así, ¿no? Y uno ya se va acostumbrando porque dice, bueno, pues, sí, es el piso, ¿no? Bueno, yo soy un vecino de la Colonia del Valle y entiendo esto que usted está diciendo, de cuando pasa un camión, cómo se simbra. Sí. Realmente sí es algo que nos pasa cotidianamente y nos hemos llegado a acostumbrar, pero aún así no deja de ser estremecedor. Ahora, cada sismo nos lanza hacia adelante, es decir, 1985 hizo que las reglamentaciones, que los lineamientos para la construcción en este país se fortalecieran muchísimo. Se creó esta cultura de protección civil moderna, la que estamos viviendo en ese momento. La pregunta es, que ocurrió, yo sé que todavía es muy temprano, pero ¿cree usted que también nos va a modificar las pautas de comportamiento, que nos va a llevar a ser o mucho más responsables, o mucho más cuidadosos, o incluso a eliminar o tratar de eliminar por completo la corrupción en las construcciones de edificaciones? Sí, nos está obligando a ser más participativos como ciudadanos. ¿En qué sentido? Lo podemos hacer y exigir, y no lo empujamos. Cuando yo rento o compro una vivienda, yo puedo preguntar cuál es la edad del edificio, quién tiene los planos estructurales, si ha habido una modificación. Todo eso está, pero no lo pedimos o no sabemos. No pensamos que eso otra vez es misterioso. No ponemos atención, es cierto. O no ponemos atención, nos vamos a la parte, este lugar está barato, estética, está perfecto, está muy bonito. Está funcional. Y aquí vienen las consecuencias. Pongo el ejemplo simplista con la parte que tiene que ver con la verificación de los vehículos. Queda muy claro que si yo no afino mi vehículo una vez al año, no va a pasar las verificaciones. Esa sería la pregunta. Como nadie nos exige la verificación de una casa, la pintamos, se ve bonita y pensamos que estructuralmente está bien. Habría que preguntarnos, ¿mi casa pasa el reglamento de construcción? Pero ahí toca usted un punto. ¿Tendría que haber una verificación de vivienda, por ejemplo? Es mucho más complicado, pero a nivel personal. Aquí es donde entra la parte... O sea, que no le toque a una entidad, a una autoridad. Que no sea una obligación, sino por convencimiento, y creo que queda claro, Elverio. ¿Cuándo fue construida mi casa? Hay reglamentos que surgieron en 1957, 1979, 1986 y otras modificaciones, pero el 86 es crucial. Es un reglamento severo, estricto, habla de las zonas sísmicas, de lo que estábamos comentando, y de los elementos que fueron críticos en el 85, este efecto de golpeteo, en donde las construcciones están totalmente pegadas y no permiten el libre movimiento para liberar energía, golpean. Ese es el caso que estamos viendo en Álvaro Obregón 286. Ustedes se fijan, el edificio que ahora está más bajo que los edificios laterales, era un edificio más alto, y este efecto de golpeteo, el de no poder moverse libremente para disipar de una manera más ordenada su energía, hace que se concentren esfuerzos exactamente en ese punto y se producen entonces los colapsos. El reglamento ya dice, y la fórmula es muy sencilla, que no estén pegadas las construcciones. ¿Qué zona sísmica está? Y después dice, si la altura del edificio multiplique por este factor, dependiendo de la zona, la altura del edificio, y le va a decir cuál es la separación. O sea, no es algo, es una simple multiplicación, dice punto cero. Es un algoritmo, pues, es un claro. Sí, y esto, cuando vemos las estructuras viejas, porque es que se construía antes así, para aprovechar el máximo de espacio, ¿no es cierto? Es correcto. Ese en particular, ahora que usted lo toca, ese es, bueno, hay muchos graves en la Colonia del Valle, hay muchos gravísimos también, pero ahí suena la alarma, salen a la calle, el edificio está en pie, termina el incidente y luego regresa la gente al edificio y se derrumba el edificio con la gente dentro. Es decir, ahí faltó algo que detonara el decir, ver la instalación y ver el edificio, no sé
establecer algún tipo de mecanismo, porque esa gente se pudo haber salvado. Es correcto. Nosotros los invitamos a que vean el atlas que comentamos. Hemos plasmado la información que se ha recabado, me parece que son como 1,300 edificaciones, en donde lo ve uno el punto exacto, ¿no? Y está ubicado con la precisión que nos da, los levantamientos se fueron haciendo con la geolocalización del celular, que es muy acertada, y se han subido imágenes, pero también de alguna manera dictámenes. La invitación es a usarlo como guía, como no quisiera usar la palabra porque no suena bien, como un catálogo, porque yo puedo revisar estructuras cercanas o estructuras que el daño se parezca al que yo tengo y puedo ver el dictamen. Dice el dictamen, esta estructura que tiene una fractura, la pared que va de lado a lado no es considerado como un daño estructural. No es para tomar la decisión, pero es para dar un poco más de tranquilidad mientras se lleva a cabo la revisión puntual de cada uno de los edificios. Cuando ve uno las estructuras con daños severos e importantes, entonces a la gente le queda claro cuál es un daño estructural. Muchos de los edificios, el primer piso lo utilizamos de estacionamientos. Esos se conocen como primeros pisos blandos o endebles. ¿Por qué? Porque está solo la columna para poder estacionarnos y el movimiento del edificio es mucho más amplio. Si me permiten un ejemplo, si coloco sobre pedacitos de madera, 4 pedacitos de madera, una caja de zapatos parada, me doy cuenta yo que si golpeo la mesa, esa caja probablemente se colapse. Pero si coloco la caja directamente sobre la mesa, ya es mucho más rígida. Estos son mejores estructuras. La pregunta es dónde guardamos los vehículos y la decisión es abajo. Cuando esas columnas de abajo, bajo tierra, digamos, bajo tierra o al nivel de piso, no estructuras, muchos edificios, un poco como la colonia del Valle en Narvarte, los estacionamientos están a nivel de calle, pero están abajo y veo yo columnas. Esas columnas son las críticas. Si yo veo una columna fracturada, más aún, si yo veo la columna no solo fracturada, sino con el acero expuesto, ya de entrada, si es una sola columna y tengo 16 columnas, uno puede ver, bueno, es una de 16, pero si el número que tengo... Sí, si son 8, si es la mitad. Ya el sentido común nos empieza a decir, algo está comprometido en este edificio, no hay que entrar, no hay que mover nada hasta que un perito me diga simplemente ya no puede entrar o puede entrar literalmente departamento por departamento y sacar nada más, por ejemplo, datos o papeles importantes. Entonces, el ver estas informaciones lo que nos va diciendo es el grado de daño. Como es nuestra vivienda, y así lo sentimos todos, si yo veo en una pared una fractura, yo pienso que compromete el edificio. Vamos, a mí me pasó con mi familia, mi esposa me dice, ¿ya revisaste el departamento? Le digo, sí hay una fractura. ¿Y qué significa? Le digo, no, es simplemente se mueve y no hay mayor daño. Las paredes también, estas que tienen daños en X, implican que al tener yo la pared, se mueven las columnas y aprietan la pared, y la pared funciona como un fusible. Estas fracturas se están resistiendo. Si yo no las tuviera, el movimiento del edificio sería excesivo. Al tener la pared, detiene un poco el movimiento y lo hace menos severo. Pero la pared absorbe el daño. Así se decidió, así se construyó. Por eso se les llama muros de carga. Se fracturan, se dañan y se tienen que reemplazar. Son fusibles. La ley lo que nos dice es que el edificio no se debe de colapsar. No dice que sufra daños importantes. A lo que está diciendo claro, que no nos obliga a que no se caiga, pero daños en paredes... Sí, hay que reparar, hay que arreglar, claro. Es la parte en donde tenemos que conocer cómo trabaja el edificio, es la parte en donde podemos ir avanzando, conocer el edificio, qué parte refuerzo, reemplazo. Hay algunos cementantes importantes, les pongo el ejemplo, el uso de este cola loca es un cementante poderosísimo que surge para unir partes materiales como ladrillo y demás. No estamos diciendo que vayan y lo utilicen. Ya me estaba yo preocupando, doctor, de que vayamos todos a comprar rápidamente toneladas. Hay cementantes especiales, ahí sí lo tiene que hacer alguien y decidir, ¿le conviene reemplazar o no? Esto se puede simplemente sellar con estos cementantes. Pero ese sí es, yo entiendo su llamado a que como ciudadanos pues tomemos conciencia de eso y hagamos esa revisión, pero yo creo que ese trabajo pues sí es de un especialista, ¿no? Es de un experto, de un ingeniero, de alguien. Y no solo eso, de la autoridad, porque finalmente
también. Cuando algo queda a libre albedrío de los ciudadanos, pues habrá quien no lo cumple. Bueno, hay tiene gente, que haber un temor a una sanción. Hay gente que no se quería salir, lo vimos en esta, ¿no es cierto? Llegaban Protección Civil y eso, oiga, aquí hay daño, tiene usted que... No, yo conozco dos historias de una persona, ya vinieron, no, mire, yo estoy bien aquí, y no se querían salir. Lo que pasa es que es imposible, hay tal número de viviendas en la Ciudad de México, en el país, que no habría suficientes funcionarios, así fuera para todo el gobierno, a verificar casa por casa. Entonces realmente sí es una responsabilidad. Lo que tendría que suceder es que el valor de los inmuebles expresado en renta o directamente en el valor de la venta estuviera también asociado a la seguridad, no solamente a que tengan un bonito jardín y que tengan acabados de primera, sino a ver cuál es la condición de seguridad, y eso o le resta o le aumenta el valor. Eso sería algo muy deseable, porque entonces habría el incentivo para hacer las cosas bien.